La cámara de ejecución fue diseñada para eliminar cualquier duda. Cada superficie era reflectante, cada ángulo calculado, cada sombra controlada para que nada pudiera ocultarse. Ni el miedo, ni la vacilación, ni la piedad. Al otro lado de la cámara, tras un cristal de observación reforzado, se sentaban representantes de 12 sistemas dominantes, cada uno presente para presenciar lo que nunca antes había fallado. La demostración era sencilla en su diseño y absoluta en su resultado. Un humano entraría desarmado. Se dispararía el arma. El resultado se registraría, archivaría y utilizaría para formalizar la admisión de la humanidad en la coalición bajo la categoría asignada a todas las especies inestables, controlables mediante el miedo. La criatura ya estaba despierta. La designación Canol, aunque nadie en la sala pronunció su nombre en voz alta, se alzaba en el centro del anillo de contención como una fractura en la realidad misma. Su forma se transformaba lo justo para resistirse a la clasificación. 6 extremidades se plegaban y desplegaban bajo una masa de placas negras superpuestas que no reflejaban nada, ni siquiera la luz blanca y estéril que emanaba de arriba. Los sensores podían medir su masa, rastrear su temperatura, mapear su movimiento, pero ningún sistema había logrado predecir su comportamiento. Ahí radicaba parte de su valor. No dudaba. No negociaba. No aprendía a contenerse. Existía para eliminar variables. Nunca había fallado. El humano entró sin ceremonia. No había armadura, ni escolta, ni declaración final. Las puertas se abrieron y el individuo avanzó con una quietud impropia de un lugar construido para el espectáculo. Sin insignias de rango. Sin implantes visibles. Solo un uniforme sencillo y una expresión que no reflejaba la gravedad del momento. No era desafío. No era miedo. Algo más firme. Algo decidido. Terence se dio cuenta de eso antes que de cualquier otra cosa. No debía formar parte de esta observación. Su función era la de analista, no la de observador, pero había solicitado acceso con la justificación de realizar una evaluación del comportamiento entre especies. La solicitud fue concedida porque no había motivo para denegarla. Esto no era un riesgo. Era una confirmación. La coalición había realizado pruebas con cientos de especies antes. Especies más fuertes. Reflejos más rápidos. Adaptaciones de combate avanzadas. Todas ellas quedaron reducidas al silencio en cuestión de segundos tras la exposición. La barrera cayó. Canol se movió. No cargó. No rugió. Se desplegó. Siempre comenzaba así, con un cambio tan sutil que la mayoría de los observadores no lo percibían hasta que era demasiado tarde. Las extremidades se extendían, la masa descendía y entonces atacaba con una velocidad que anulaba por completo la capacidad de reacción. El ser humano debería haber desaparecido antes de que la mente pudiera procesar el movimiento. Pero el ataque nunca se produjo. Canol se detuvo. No se ralentizó. No se redirigió. Se detuvo. Su extremidad delantera flotaba a menos de un palmo del pecho del humano, suspendida en una posición que ningún comportamiento registrado respaldaba. La cámara no reaccionó al principio. No había ningún protocolo para interrumpir en esta etapa. Ninguna alerta del sistema. Ninguna corrección inmediata. Solo un silencio que se fue intensificando a medida que la ausencia de impacto se prolongaba más de lo que jamás habían experimentado. El humano no se movió. Ni un paso atrás. En cambio, lentamente, tan lentamente que podría haberse confundido con un movimiento natural, levantaron una mano. Ningún gesto de mando. Ninguna postura defensiva. Solo una palma abierta, sostenida a una altura que reflejaba la extremidad detenida de la criatura. Terence sintió que algo cambiaba antes de comprender el porqué. En la plataforma de observación, los instrumentos comenzaron a registrar irregularidades. Al principio, eran leves. Fluctuaciones que podían atribuirse a interferencias del campo de contención. Pero no se estabilizaron. Oscilaban, subiendo y bajando en patrones que no se correspondían con ningún comportamiento conocido de Canol en condiciones estándar. Entonces la criatura se movió de nuevo. No hacia adelante. Abajo. La extremidad bajó. No como parte de un ataque. Como si hubiera decidido no completarlo. La primera alarma se activó una fracción de segundo demasiado tarde. Los protocolos de contención se activaron, enviando señales correctivas a través de la cámara y forzando el cumplimiento mediante el sistema de anulación neuronal integrado en el núcleo de la criatura. Canol se convulsionó en respuesta. Toda su estructura se estremeció bajo la orden impuesta. Ataque. No obedeció. En cambio, giró. No hacia el ser humano. Hacia las paredes.
El impacto destrozó la primera capa de contención. Las ondas expansivas se propagaron por la cámara, distorsionando la luz y obligando a los observadores a alejarse del cristal. Las barreras secundarias se activaron al instante, sellando la brecha antes de que se produjera una falla estructural en cadena, pero el daño ya estaba hecho. No a la cámara, a la certeza. Esto nunca había sucedido. Ni una sola vez. El ser humano permaneció exactamente donde había estado de pie, con la mano aún levantada y la expresión inmutable. Y entonces, justo antes de que se emitiera la siguiente señal de anulación, antes de que los sistemas pudieran intensificarse hasta la supresión total, habló el humano. No en voz alta. No con urgencia. Pero dijeran lo que dijeran. Cannon lo escuchó. ¿Por qué? Por primera vez desde su creación, la máquina de matar más perfecta de la coalición hizo algo que ningún sistema había registrado jamás. Dudó. Y en esa vacilación, Teren se dio cuenta de que acababa de ocurrir algo mucho peor que un fracaso. Esto no fue un fallo técnico. Fue un reconocimiento. La cámara no recuperó su ritmo. Por supuesto que lo intentó. Los sistemas se recalibraron. Las capas de contención se reforzaron mediante campos superpuestos. La red de control cobró mayor autoridad, inundando la red integrada de la criatura con órdenes cada vez más contundentes diseñadas para anular cualquier vacilación. Todos los protocolos que antes garantizaban la certeza se ejecutaban ahora en rápida sucesión, asumiendo cada uno que el anterior había fallado por falta de fuerza. Pero el fallo no radicó en la solidez del mando. Se partía de la premisa de que la criatura estaba escuchando. Cannon volvió a convulsionar. Su enorme estructura se dobló hacia adentro al intensificarse la señal de anulación, obligando a sus extremidades a reposicionarse y forzando sus vías neuronales a adoptar patrones de adaptación que jamás se habían roto bajo presión. Las luces de la cámara se atenuaron momentáneamente debido a la tensión, y el aire mismo pareció contraerse mientras el sistema presionaba con más fuerza, profundidad y agresividad de lo que permitía el mecanismo estándar. ¡Ataque! La orden resonó en cada capa del diseño de la criatura. ¡Ataque! Esta vez, se movió, pero no de forma limpia. El golpe fue rápido, más rápido que antes, pero vaciló a mitad de camino, desviándose lo suficiente como para no impactar directamente. Aún así, la fuerza se propagó, un violento desplazamiento de aire que golpeó al humano y lo hizo retroceder medio paso, perdiendo el equilibrio bajo la presión. Debería haber bastado para activar el instinto, para forzar la retirada, para romper cualquier frágil anomalía que se hubiera instalado en él. El humano no retrocedió. En cambio, se adaptaron. Fue sutil, casi invisible para quienes no lo buscaban. Un cambio de peso, una recalibración de la postura. No defensivo, no agresivo, reactivo, reflejo. Teren sintió la comprensión antes de formarla por completo. Esto no era control. Esto no fue resistencia. Esto fue sincronización. Aumenten la frecuencia de anulación, exclamó uno de los oficiales de control desde la cubierta superior, con una voz tensa y una urgencia que rara vez se percibía en una sala donde reina la confianza absoluta. Si el canal principal se está degradando, utilicen el canal secundario. Ya está en funcionamiento, respondió otro. No es un problema de rendimiento, sino de sincronización. Eso no es posible. Está sucediendo. La atención de Teren nunca se apartó de la arena. El humano había bajado la mano, pero no del todo. La mantenía ligeramente levantada, con los dedos relajados, como si el gesto no pretendiera dar órdenes, sino iniciar algo que aún no había terminado. Su respiración era firme, controlada. No el ritmo superficial del miedo, ni la calma forzada de quien reprime el pánico, sino algo practicado, intencional. No reaccionaban ante la criatura. Lo estaban controlando. Cannon volvió a moverse, extendiendo sus extremidades y descendiendo mientras el sistema de control lo obligaba a adoptar una postura más agresiva. Las placas de su cuerpo se flexionaron, superponiéndose y rozándose entre sí con un chirrido que resonó en la cámara. Todos los indicadores visuales apuntaban a un ataque inminente. Pero su cabeza, si es que se podía llamar así al conjunto de sensores frontales, se inclinó. No hacia un punto débil, hacia el rostro humano, como si estuviera buscando. ¿Qué está haciendo?, susurró alguien desde detrás del cristal de observación, y la pregunta se coló entre la disciplina antes de que pudiera ser contenida. Nadie respondió, porque nadie lo sabía. La siguiente orden fue más contundente. Anulación neuronal completa. Del tipo reservado para fallos catastróficos. El cuerpo de Cannon se paralizó por completo,
Cada extremidad se quedó inmóvil mientras el sistema tomaba el control total, ignorando las vías adaptativas y suprimiendo por completo el procesamiento independiente. Durante una fracción de segundo, funcionó. La criatura se convirtió en lo que siempre había sido diseñada para ser, un arma sin vacilación, un sistema que ejecutaba una sola directiva sin desviarse. Se abalanzó. Esta vez, la trayectoria fue perfecta. Directo. Preciso. Inevitable. Teren lo vio con claridad. El ángulo. La velocidad. El punto de impacto. No había margen de error, ni tiempo que perder. Este era el momento en que todos los sujetos anteriores habían fracasado. Y sin embargo, en el último instante posible, el humano dio un paso al frente. No lejos. Adelante. El movimiento lo trastocó todo. El ataque de Cannon no cesó. Era imposible. El sistema de anulación había eliminado la posibilidad de vacilación. Pero la geometría del encuentro cambió. El humano se movió dentro del arco del ataque, acortando la distancia en lugar de crearla, lo que obligó a la extremidad de la criatura a sobrepasar el objetivo por el margen mínimo posible. Falló. No porque así lo hubiera elegido. Porque no pudo corregirse a tiempo. El ser humano estaba ahora a su alcance. Demasiado cerca. Peligrosamente cerca. Todos los instintos en la cámara reaccionaron al instante. Los observadores se inclinaron hacia adelante. Los oficiales de control prepararon protocolos de terminación inmediata y las capas de contención secundarias zumbaban mientras se preparaban para el apagado forzoso. «Que se cancele el juicio», dijo alguien. «Negativo», respondió otro de inmediato. «No tenemos autoridad sobre el sistema. El bucle de anulación es inestable». Teren apenas se percató del intercambio. Su atención estaba fija en el espacio que lo separaba. El ser humano y la criatura. La distancia que no debería existir. Porque Cannon no permitía la proximidad. Lo borró. Y sin embargo, el ser humano permanecía allí, al alcance de algo que jamás le había concedido una segunda oportunidad. Lenta y deliberadamente, el humano volvió a levantar la mano. Esta vez más cerca. Estaban tan cerca que el aire entre la palma de su mano y la superficie de la criatura parecía distorsionarse bajo los campos de energía que aún recorrían su cuerpo. «No lo hagas», susurró alguien, aunque nadie en la cámara pudo oírlo. El humano no se detuvo. Sus dedos se extendieron, no con fuerza, no con urgencia, sino con una especie de tranquila certeza que no encajaba en un lugar como este. Teren sintió una opresión en el pecho. No miedo. Reconocimiento. Pero no de la criatura. De lo humano. Porque esto no era valentía. La valentía reacciona ante el peligro. Esto era otra cosa. Algo que ya había decidido el resultado. La mano se acercó. Íntimamente. Hasta que se mantuvo suspendido justo por encima de la superficie de la criatura. Y en ese momento, antes del contacto, antes de las consecuencias, antes de que el sistema pudiera volver a escalar, Cannon se quedó completamente inmóvil. No congelado por anulación. No está bloqueado por comando. Aún. Todas las señales en la cámara se dispararon simultáneamente, y las lecturas se convirtieron en ruido mientras la red de control luchaba por interpretar lo que veía. Los sistemas internos de la criatura comenzaron a fluctuar, y surgieron patrones que no coincidían con la agresión, ni con la sumisión, ni con nada de su comportamiento registrado. «La telemetría se está fragmentando», dijo uno de los analistas con voz temblorosa. «Estoy perdiendo la clasificación en todos los canales». «Eso no es posible», respondió. Otro automáticamente. «Está sucediendo». Teren se acercó al cristal. Porque ahora podía verlo. No solo la quietud. Cambio. Cannon no se estaba preparando para atacar. No oponía resistencia. Se trataba de intentar resolver algo. Internamente. Como si dos estados incompatibles estuvieran colisionando en su interior. La mano humana bajó la última fracción de distancia. Contacto. En el instante en que ocurrió, las luces de la cámara parpadearon violentamente y todos los sistemas de la plataforma de observación activaron las alertas de sobrecarga. El cuerpo de la criatura reaccionó al instante. Una violenta onda expansiva recorrió su estructura como si algo profundamente incrustado hubiera sido golpeado directamente. Pero la reacción no se dirigió hacia afuera. Fue hacia adentro. Una convulsión que no se parecía a un ataque o defensa. Se parecía al dolor. Dolor real. Y por primera vez desde que comenzó el juicio, Teren comprendió algo que nadie en esa sala había estado preparado para considerar. La criatura no estaba fallando. Fue un sufrimiento. Y el ser humano acababa de encontrar la razón.
La siguiente convulsión fue más fuerte. Y esta vez, la criatura gritó. El grito no tenía cabida en esa habitación. Atravesó cada superficie reforzada, cada campo estratificado, cada silencio artificial diseñado para contener la violencia y hacerla predecible. Esto no era ni predecible ni contenido. Era crudo, áspero e incorrecto de una manera que eludía el entrenamiento y despertaba algo instintivo en cada observador presente. Varios delegados retrocedieron a pesar de sí mismos. Otros se inclinaron hacia adelante, atraídos por el cambio imposible que se desarrollaba ante ellos. Canul nunca había gritado. Las armas no expresaban dolor, expresaban función. Sin embargo, toda la estructura de la criatura se convulsionó bajo el contacto humano. Sus placas superpuestas se desalinearon y sus extremidades se contrajeron en movimientos que ningún algoritmo de combate permitiría jamás. La red de control reaccionó al instante, inundando su sistema interno con órdenes de supresión, intentando recuperar el control sobre un sistema que de repente se comportaba de una manera que nunca debió haber sido. «Estabiliza la anulación», gritó un oficial de control, dejando de lado la neutralidad del protocolo en aras de la urgencia. «Obliga a cumplir mediante vías terciarias». «No responde a los canales estándar», respondió otro, con la voz quebrándose a pesar del esfuerzo. «La retroalimentación está aumentando. Está amplificando la interferencia en lugar de suprimirla. Entonces aísle la perturbación. No podemos identificarlo». Teren no apartó la mirada. Él podía ver la fuente. No en los sistemas. No en las lecturas. En el contacto. La mano del humano permanecía presionada contra la superficie de la criatura, con los dedos extendidos sobre una de las placas negras, colocados no al azar, sino con una precisión que no parecía accidental. La ubicación importaba. Eso estaba claro ahora. Cada convulsión se originaba en ese punto, irradiándose hacia afuera en ondas que desestabilizaban toda la estructura de la criatura. El humano había encontrado algo. Y fuera lo que fuese, el sistema intentaba ocultarlo. Otra convulsión sacudió a Canul, más fuerte que la anterior, empujando su cuerpo hacia abajo. Sus extremidades golpearon el suelo reforzado con la fuerza suficiente para fracturar las capas de contención secundarias. La cámara se estremeció y las alarmas pasaron de advertencia a amenaza activa. «La integridad estructural está disminuyendo», exclamó uno de los ingenieros. «Si se rompe el confinamiento». «No lo hará», espetó el controlador principal, aunque la seguridad en su voz ya empezaba a flaquear. «Mantendremos la supresión hasta que el sistema se reinicie». «No se reinicia». El humano se movió. No lejos. Íntimamente. El movimiento fue sutil, casi imperceptible en el caos, pero denotaba intención. Ajustaron su posición junto a la criatura, manteniendo el contacto mientras deslizaban la mano por la unión donde se superponían dos placas. Su expresión había cambiado. La calma había sido reemplazada por una concentración que se tornó más peligrosa. Comprensión. Teren lo sintió antes de confirmarlo. El humano no estaba adivinando. Ellos estaban reconociendo. «Amplíen el mapa interno», dijo Teren, y su voz se abrió paso entre el ruido superpuesto con una claridad que llamó la atención. «Concéntrense en el punto de contacto. Comparen la densidad estructural y la variación de energía». Uno de los analistas dudó menos de un segundo antes de acceder, mostrando una superposición parcial de la estructura interna de la criatura. Parpadeó, inestable debido a la interferencia, pero se obtuvieron suficientes datos para revelar una leve anomalía bajo la cubierta exterior. Un nodo. Pequeño. Preciso. No es biológico. Teren contuvo la respiración. «Eso no debería estar ahí», susurró alguien. «No», dijo Teren en voz baja. «No debería». Una nueva oleada de órdenes inundó a la criatura, obligándola a recolocar sus extremidades y a adoptar una postura de ataque a pesar de la inestabilidad que desgarraba su estructura. El sistema de control se intensificaba, anulando los umbrales de seguridad y priorizando la ejecución de las directivas sobre la integridad estructural. «Ataque». El comando volvió a emitir un pulso. Y esta vez, Canul obedeció. El ataque fue más rápido que nunca, potenciado por la optimización forzada del sistema, que eliminó la vacilación que había obstaculizado sus intentos anteriores. Se movió con precisión letal, apuntando directamente al objetivo y ajustando su trayectoria en pleno movimiento para compensar su proximidad. Ya no quedaba espacio para evadir. El humano no retrocedió. En cambio, pasaron al ataque. La mente de Teren rechazaba la acción, aunque sus ojos la confirmaban. El humano dio un paso al frente,
alineando su movimiento con la trayectoria de la criatura, acortando la distancia justo en el momento en que el ataque descendía. No era una maniobra defensiva. No era instinto de supervivencia. Fue calculado. La extremidad golpeó. No de forma limpia. La fuerza del impacto golpeó al humano de costado, lanzándolo contra el suelo de la cámara con un sonido que dejó a los observadores en silencio por una fracción de segundo. El impacto fue severo. Suficiente para fracturar huesos. Suficiente para dar por terminado el juicio desde cualquier punto de vista racional. Y sin embargo, el humano no se quedó en el suelo. Antes de que el movimiento se estabilizara por completo, ya se movían, esforzándose. Visiblemente por incorporarse. Su respiración, ahora irregular pero controlada, era evidente. Sentían dolor, pero este no determinaba su reacción. Se volvieron hacia la criatura. Hacia el nodo. Hacia la verdad que ya habían comenzado a reconstruir. Otra orden se propagó rápidamente por el sistema. Eliminar. Los movimientos de Canul se volvieron más precisos, perdiendo los últimos vestigios de inestabilidad a medida que la red de control se ajustaba a la perturbación, compensando la interferencia mediante un aumento de la potencia. Sus extremidades se alinearon con perfecta sincronización, y su cuerpo se enrolló en un patrón de ataque diseñado para la aniquilación total. El arma se había adaptado. La cámara lo sintió. Ground también. Lo están llevando más allá de los límites de seguridad, dijo, más para sí mismo que para nadie más. Si ese nodo falla bajo esta carga. No va a fallar, insistió el controlador, aunque ahora sus palabras sonaban a esperanza en lugar de certeza. Está reforzado. Teren negó levemente con la cabeza. Eso no es lo que quise decir. Porque el fracaso no era el único riesgo. Si el nodo no formaba parte del diseño original, si fue algo añadido, entonces no se trataba solo de controlar a la criatura. Lo estaba conduciendo. Y cualquier cosa llevada más allá de sus límites. Descansos. El humano se movió de nuevo. Más rápido ahora. No porque tuvieran más fuerza. Porque tenían menos tiempo. Abordaron la zona en ángulo, evitando las líneas de ataque directas, obligando a la criatura a ajustarse repetidamente. Cada corrección generaba mayor inestabilidad en un sistema que ya luchaba por mantener el control. No fue una pelea. Fue una carrera. Entre la comprensión humana y la escalada del sistema. Entre el reconocimiento y la destrucción. Canul atacó de nuevo. Y otra vez. Cada movimiento es más rápido, más preciso, más letal. En cada ocasión, el ser humano sobrevivió por márgenes que no deberían existir, deslizándose dentro de las trayectorias, redirigiendo las zonas de impacto, utilizando la proximidad misma como escudo contra toda la fuerza de la criatura. No lo estaban superando. Estaban pensando más rápido que ellos. No. Teren se corrigió a sí mismo. Estaban burlando el sistema que lo controlaba. La diferencia importaba. ¿Por qué la criatura? No era el enemigo. El humano lo alcanzó de nuevo. Contacto. Su mano golpeó con fuerza la junta que habían identificado, sus dedos abriéndose paso entre las placas superpuestas a pesar de la resistencia, a pesar de la energía que fluía bajo la superficie. La criatura se convulsionó violentamente. Todo su cuerpo reaccionó a la intrusión mientras el nodo bajo el revestimiento emitía una señal inestable. Las luces de la cámara volvieron a atenuarse, intentando compensar el repentino aumento de tensión. Los niveles de energía están por las nubes, gritó un analista. Ese nodo está consumiendo energía de algún lugar externo. No puedo rastrear la fuente. Entonces córtalo. No podemos, no está canalizado a través de los sistemas de cámaras. La concentración de Teren se agudizó. Externo. La palabra resonó con fuerza. Esto no era control interno. Esto no formaba parte del diseño original. Alguien más. Otra cosa. Estaba manejando el arma. El humano metió la mano más adentro. Ignorando el daño. Ignorar el dolor. Ignorando el hecho de que la criatura seguía intentando matarlos. Sus dedos se cerraron alrededor de algo sólido que se encontraba debajo del revestimiento. El nodo. Durante una fracción de segundo, todo se ralentizó. La criatura se quedó paralizada a mitad del movimiento. El sistema reaccionó de forma desmesurada, inundando el nodo con comandos amplificados y generando la máxima potencia en un intento desesperado por mantener el control. Eliminar. La directiva vibró una última vez. El humano habló. No en voz alta. No con urgencia. Pero con una certeza que atravesaba el caos. No. Y luego, tiraron. El nódulo se desprendió en un destello de luz.
Todos los sistemas de la cámara se sumieron en el silencio. El cuerpo de Canul se bloqueó al instante. Cada extremidad se paralizó al interrumpirse por completo la señal de control. La energía que lo impulsaba se disipó en una falla en cadena, dejando tras de sí algo que nadie en esa cámara había visto jamás. No es un arma. No es un sistema. Algo vivo. La criatura se desplomó. No está atacando. No está cerrado. Pero como si algo que lo mantenía unido finalmente se hubiera roto. El humano cayó con él. Sus fuerzas le fallaron en el mismo instante en que el sistema falló, y su cuerpo golpeó el suelo de la cámara junto a la enorme figura que acababa de liberar. Durante un largo segundo, nada se movió. Sin órdenes. No hay alarmas. No hay certeza. Solo silencio. Entonces, lentamente. Canulo desplazado. No hacia los sistemas de control. No hacia las paredes de la cámara. Hacia lo humano. Su enorme cabeza se agachó, y sus movimientos ya no estaban impulsados por órdenes o fuerza, sino por algo mucho más inquietante. Elección. Teren sintió que la comprensión se afianzaba con una claridad que no dejaba lugar a dudas. El arma no había ofrecido resistencia al control. Había estado intentando contactar con ellos. Y ahora, lo que sea que lo estuviera controlando, se había ido. Pero la pregunta que la reemplazó fue peor. Porque si la coalición no hubiera construido ese nodo, y los sistemas de la cámara no la habían alimentado, entonces alguien más lo hizo. Y habían estado observando, aprendiendo, ajustando, hasta el momento en que un humano rompió su control, y algo, en algún lugar más allá del alcance de cualquier sistema en esa cámara, acababa de perder su arma más perfecta. Y eso significaba, enviaría algo peor. El silencio nunca duraba mucho en la cámara. No era un silencio absoluto. No era el silencio que sigue a la conmoción y espera para decidir si se convierte en alivio o en desastre. Los sistemas comenzaron a recuperarse primero, volviendo a funcionar parcialmente, y los diagnósticos inundaron la plataforma de observación en flujos fragmentados. Las capas de contención se estabilizaron, aunque el daño seguía siendo visible en la geometría agrietada del anillo interior. El aire mismo parecía sentarse gradualmente, como si toda la estructura aún no se hubiera puesto de acuerdo sobre lo que acababa de suceder. Entonces volvieron a sonar las alarmas. No desde la cámara, desde afuera. Los sensores de campo profundo acaban de registrar un pico, dijo un analista, con una voz demasiado controlada como para ocultar el temblor subyacente. Múltiples señales de masa. No, corrección, una sola señal, pero se está expandiendo. ¿Ampliar cómo? Preguntó Teren, dirigiéndose ya hacia la pantalla principal antes de que llegara la respuesta. No físicamente. Se está desarrollando. La pantalla principal se fragmentó, captando datos de la red externa del santuario. Al principio parecía una distorsión, una ondulación gravitacional desalineada con la deriva estelar conocida, pero a medida que la señal se estabilizaba, la forma comenzó a definirse. No era una nave. No era una flota. Una estructura. Vasto. Estructurada en segmentos que no se ajustaban a ninguna arquitectura conocida, plegándose sobre sí misma en patrones que cambiaban más rápido de lo que el sistema podía procesarlos. No se acercaba en el sentido convencional. Simplemente, se posicionaba. Teren sintió que el frío regresaba, ahora con mayor intensidad. Nunca estuvieron observando, dijo en voz baja. El analista lo miró. ¿Qué? Se estaban desplegando. Debajo de ellos, en la cámara, Canul se movió de nuevo. Despacio. Deliberadamente. Su imponente forma se transformó sin la violenta inestabilidad que la había caracterizado antes. Las placas a lo largo de su cuerpo se alinearon, dejando de rozarse entre sí bajo una fuerza excesiva. Sus extremidades se reposicionaron con cuidado, no con eficiencia. No con optimización. Intención. El humano permanecía tendido en el suelo junto a la criatura, con la respiración superficial, agotado por el acto que había roto el sistema que la controlaba. Una fina línea de sangre recorría el suelo de la cámara, contrastando con la superficie estéril, pero su mano aún descansaba sobre el costado de la criatura como si la conexión aún no se hubiera roto. Canul bajó la cabeza. Íntimamente. No hacer huelga. Para proteger. El movimiento provocó una exclamación de asombro colectivo en la plataforma de observación, una reacción demasiado unificada para ser controlada. Ningún sistema la había ordenado. Ningún protocolo la había previsto. La entidad más peligrosa de la cámara acababa de interponerse entre el ser humano y todas las posibles amenazas presentes en la sala. No como arma.
Como protección. La atención de Teren se dividía entre las dos realidades que se desarrollaban simultáneamente. Dentro de la cámara, algo imposible ya había sucedido. Afuera, algo peor estaba por llegar. ¿Podemos identificarlo?, preguntó uno de los altos funcionarios, con la mirada fija en la estructura que se desplegaba más allá del alcance del santuario. Negativo, respondió el analista. No está transmitiendo en ninguna frecuencia conocida. No hay registro. No hay canal diplomático. No, se detuvieron, recalibrando. Esperen. Hay una señal. No es comunicación externa. Es un eco. ¿Haciendo eco de qué? La respuesta llegó antes de que el analista pudiera formularla. Las luces de la cámara volvieron a atenuarse. Esta vez no se debe a una sobrecarga interna. Por interferencia. Todos los sistemas parpadearon al unísono cuando la señal de la estructura que se aproximaba se cruzó con la red del santuario. Por un breve instante, los flujos de datos se alinearon, y Teren lo vio. El patrón. El mismo patrón que había impulsado el nodo. La misma directiva. Amplificado. Escamoso. Eliminar. La comprensión me golpeó con una claridad brutal. Eso no es una flota, dijo Teren, con voz firme a pesar de la gravedad de la conclusión. Es un sistema de control. Nadie habló. ¿Por qué lo entendieron? Lo que fuera que estuviera incrustado en Canul no era único. Había sido un fragmento. Una prueba. Y ahora la fuente estaba aquí. El ser humano en la cámara se removió. Apenas. Pero ya basta. Abrieron los ojos, primero desenfocados, y luego con la mirada fija al percibir la postura cambiante de la criatura que tenían al lado. Movieron ligeramente la mano, no para alejarse, sino para apoyarse contra la enorme figura que una vez había sido su verdugo. Arriba, comenzaron a activarse los primeros protocolos defensivos. Demasiado lento. Demasiado reactivo. Los sistemas de armas se alinearon hacia la anomalía más allá del santuario, acumulando energía en conjuntos diseñados para contrarrestar amenazas que seguían reglas conocidas. Esto no sucedió. Está interactuando, dijo el analista, mientras el pánico se hacía cada vez más evidente. Está intentando establecer un enlace de control con los sistemas locales. Corten todas las conexiones externas, ordenó inmediatamente el alto funcionario. No podemos, no está utilizando los canales estándar. Está reescribiendo las rutas a medida que... La frase quedó interrumpida cuando otra oleada de emociones recorrió el santuario. Las luces fallaron por completo durante una fracción de segundo. En esa oscuridad, algo cambió. Cuando volvió la luz, la cámara se sentía diferente. No físicamente, fundamentalmente. Teren lo vio primero en la criatura. Canul se había quedado quieto de nuevo, pero no de la misma manera que antes. No era vacilación. No era confusión. Era tensión. Conflicto. La señal externa le había llegado. Incluso sin el nodo. Incluso sin la interfaz directa. La directiva se propagaba a través de cualquier vía que aún existiera dentro de su estructura, intentando reafirmar el control mediante la mera proximidad, mediante la amplificación del mismo patrón que una vez la había impulsado por completo. Eliminar. Las extremidades de la criatura se tensaron. Levantó la cabeza. Por un momento, pareció que todo lo que habían hecho había fracasado. El humano también lo vio. Y esta vez, no buscaron la costura. No buscaron un sistema que romper. Ahora comprendían algo más profundo. Teren lo sintió al darse cuenta de la situación, observando cómo el humano se movía a pesar del dolor, esforzándose por mantenerse erguido lo suficiente para seguir el movimiento de la criatura. Ya no le quedaban fuerzas para otra solución física. No había tiempo para encontrar otra debilidad oculta. Así que eligieron otra cosa. Dieron un paso al frente. De nuevo. En el espacio donde el ataque de la criatura impactaría si siguiera las instrucciones. La plataforma de observación estalló en protestas, las voces se superponían y las órdenes chocaban mientras los funcionarios intentaban conciliar lo que veían con lo que creían que debía suceder. «Sáquenlos», gritó alguien. «No podemos, el campo de contención sigue activo». «Entonces suéltalo». «Si lo soltamos y la criatura ataca». «Ya lo es». Teren no escuchó el resto. Porque en la cámara, el humano volvió a colocar su mano contra la criatura. No estoy buscando. No estoy forzando. Simplemente, conmovedor. La señal externa aumentó bruscamente. Más fuerte, profundizando en la directiva. Eliminar. La extremidad de Canul comenzó a alzarse. Despacio.
como si la propia moción se resistiera a completarse. El humano no se movió. Su voz se oía, suave pero inconfundible, incluso a través de las capas reforzadas que lo separaban de los observadores. No tienes por qué hacerlo. Las palabras eran sencillas. No deberían haber significado nada. Pero lo hicieron. Porque esta vez, la criatura no se veía obligada a elegir entre el control y el mal funcionamiento. Se veía obligada a elegir entre el mando y su propia identidad. La extremidad tembló. La directiva volvió a activarse, presionando con más fuerza, amplificando las vías de agresión, reescribiendo las respuestas en el límite de lo que quedaba de su biología alterada. Eliminar. El movimiento de la criatura se aceleró. Luego se detuvo. No porque la señal fallara, porque algo más lo sostenía. La mano humana presionó con más firmeza contra la superficie, no con fuerza, sino con presencia. Su respiración era irregular, su cuerpo apenas podía sostener el esfuerzo, pero la conexión se mantuvo estable. No estaban interfiriendo con la señal. Lo estaban superando en resistencia. La diferencia importaba, porque la señal dependía de la escalada. Sobre la resistencia. En reacción. Y el ser humano se negó a darle nada. La directiva se promulgó por última vez. Máxima producción. Todos los sistemas del santuario se vieron sometidos a una gran presión, las luces parpadeaban, las estructuras crujían mientras la entidad externa extendía su influencia cada vez más profundamente, tratando de recuperar lo que había perdido. Eliminar. La extremidad de Cannon cayó. No está atacando. Pero hasta el suelo. El movimiento rompió el patrón. La señal falló. Por primera vez desde su llegada, el despliegue de la estructura externa se detuvo bruscamente, y su alineación cambió como si la pérdida de control sobre una sola unidad hubiera introducido inestabilidad en un sistema que dependía del cumplimiento absoluto. Teren lo vio claramente. Son dependientes, dijo, y la constatación endureció su voz. El sistema de control amplifica la agresión, pero la necesita a cambio. Se alimenta de la escalada. ¿Y si no lo consigue? Preguntó el analista, apenas en un susurro. Teren observaba la cámara. Observé al humano. Observó a la criatura que había optado por no obedecer. Se rompe. La estructura externa se desestabilizó. No de forma drástica. No de forma explosiva. Pero ya basta. Fue suficiente para interrumpir la conexión que había estado imponiendo a los sistemas del santuario. Fue suficiente para romper la frágil alineación que había estado construyendo. La señal colapsó sobre sí misma, retrayéndose en un patrón que ya no tenía coherencia. Y luego, había desaparecido. No destruido. No derrotados. Pero se vio obligado a retirarse. Volvió el silencio. Esta vez, silencio absoluto. En la cámara, la criatura se acomodó completamente junto al humano, su enorme forma asentándose con una delicadeza que nadie en la coalición había asociado jamás con su existencia. Su cabeza quedó cerca de ellos, no en señal de sumisión ni de derrota, sino en algo que jamás había formado parte de su naturaleza. Reconocimiento. Elección. Teren exhaló lentamente, liberándose de la tensión de forma gradual a medida que asimilaba todo el peso de lo que acababa de suceder. No habían ganado por la fuerza. No habían ganado por control del partido. Ni siquiera habían ganado solo con la comprensión. Habían ganado al negarse a convertirse en lo que el sistema les exigía ser. En la plataforma de observación, nadie hablaba, porque ya no quedaba nada que decir que no lo menoscabara. Abajo, el humano cerró los ojos, no en señal de rendición, sino de agotamiento, con la mano aún apoyada contra la criatura que una vez había sido el arma perfecta de la coalición. Y en ese momento, Teren comprendió la verdad que cambiaría todo lo que vendría después. La humanidad no sobrevivió por ser más fuerte. Sobrevivió porque eligió, incluso cuando algo muy superior a ella intentó decidir en su lugar. Y eso hizo que fuera algo que ningún sistema pudiera controlar por completo. Algo que ninguna arma podría derrotar jamás. Algo mucho más peligroso. Más que cualquier cosa que la coalición hubiera construido jamás.